Muy bien, mis hermanos, pues déjenme empezar con una oración para poner en las manos de nuestro Dios lo que es la predicación de la palabra en el día de hoy. Acompáñenme. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque podemos estar hoy aquí reunidos para darte gloria, honra y alabanza. Gracias te damos porque tenemos el gran privilegio de tener tu santa palabra en nuestras manos. Esta palabra que es perfecta, esta palabra que es toda ella inspirada, esta palabra que es, Padre Celestial, fiel de principio a fin. Gracias porque en ella podemos meditar, porque en ella, Señor, podemos crecer. Y sabemos que ella es tu palabra viva y eficaz, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso en el día de hoy te pedimos, Dios nuestro, que tú nos hables. Hables a tu pueblo aquí congregado. Hables a través de la exposición de tu palabra. Tu palabra sea aquella que santifique nuestras vidas. Tu palabra sea aquella que haga sabio para salvación por fe en Cristo Jesús. Tu palabra sea aquella que por tu voluntad no vuelva en el día de hoy vacía a ti. Así que, Dios nuestro, en tus manos nos ponemos. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, hay un autor que se llama Donald Carson. Ella es autor de libros y es profesor también de teología del Nuevo Testamento en el Trinity School en Chicago. Y Donald Carson tiene una frase en relación al mandamiento que el Señor Jesús dio a sus discípulos cuando les dijo que se amasen los unos a los otros. Como yo os he amado, que os améis los unos a los otros. Y Carson, de este nuevo mandamiento que Cristo entregó a sus discípulos, dijo que es un mandamiento tan simple que un niño es capaz de entender. Pero al mismo tiempo es un mandamiento tan profundo que en su obediencia avergüenza incluso al cristiano más maduro. Porque es simple de entender, pero mis hermanos, muchas veces es difícil de cumplir. Y no solamente Jesús, mis hermanos, dijo eso, sino que el apóstol Juan, el discípulo amado, ¿ya?, fue aquel que recogió este mandamiento, no solamente en su evangelio, sino también en sus cartas, sobre todo en la primera carta de Juan. Y en el texto que hoy, mis hermanos, tenemos delante, que es en la primera carta de Juan, el capítulo 3, los versículos del 11 al 18, que ha sido nuestra lectura congregacional, el apóstol Juan, mis hermanos, nos va a hablar precisamente, va a exponer, va a ampliar lo que significa este mensaje que hemos oído desde el principio de que nos amemos unos a otros. Y ese amor por los hermanos, mis hermanos, es algo fundamental hasta el punto que si ustedes cogen las Escrituras, ya sea en Gálatas o en Romanos, el apóstol Pablo es aquel que resume toda la ley en ese mandamiento simple y profundo al mismo tiempo, que amemos a nuestro prójimo. Así que tengan sus Biblias abiertas, mis hermanos, en el día de hoy, en Primera de Juan, capítulo 3, los versículos del 11 al 18. Y como ha sido nuestra lectura congregacional en el día de hoy, pues no voy a volver a leerla, pero sí tengan sus Biblias abiertas en ese texto, porque vamos a ver, mis hermanos, cómo aquí ese mandamiento de amarnos los unos a los otros, ese mensaje oído desde el principio, ese amor hacia los hermanos, nos vamos a dar cuenta de que Juan va a mostrar de que es evidencia de vida en Cristo Jesús. En este texto de hoy vamos a destacar tres cosas, tres puntos que surgen, mis hermanos, de este texto. Primero, lo que vamos a ver es el ejemplo contrario a lo que significa amarnos los unos a los otros. Segundo, vamos a ver, mis hermanos, el conocimiento que tenemos al amarnos los unos a los otros. Y tercero, mis hermanos, vamos a ver la base sobre la cual debemos amarnos los unos a los otros. Esos tres puntos es lo que vamos a ver hoy. Vamos a contemplar el primero, el ejemplo contrario a lo que significa amarnos los unos a los otros. Y el ejemplo que aquí Juan nos da, mis hermanos, es el ejemplo de Caín y Abel. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que este ejemplo nos muestra? Y lo que este ejemplo nos muestra, mis hermanos, es que el amor no daña,
la vida del hermano. El amor no daña la vida del hermano y el amor es evidencia de que somos hijos de Dios. Fíjense que esta idea, mis hermanos, de que el amor no daña al hermano, el amor no hace daño, no hace mal al hermano, el amor no atenta contra la vida del hermano en Cristo Jesús, es un principio, mis hermanos, que no solamente aparece en Juan, sino que aparece a lo largo de todas las Escrituras. Y aquí el apóstol Juan lo primero que va a hacer es mostrarnos cómo ese principio de que el amor nos identifica como hijos de Dios, ese amor específico de que no daña al hermano, Juan nos lo va a mostrar, mis hermanos, con un ejemplo que es contrario a lo que esto significa. Hoy en día se habla muchísimo, mis hermanos, de lo que es la psicología inversa, ¿ya? Yo no sé mucho lo que es esto, mis hermanos, pero lo que sí me doy cuenta es de que no es algo nuevo porque la Biblia ya utiliza ese tipo de principio. Nos va a decir lo que significa amar al hermano diciéndonos primero lo que no significa. Y fíjense que en el versículo 11, mis hermanos, fíjense cómo empieza el versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese mensaje, mis hermanos, ese mandamiento de amarse unos a otros es central en el argumento del apóstol Juan. Y es central no solamente en este versículo, sino que es central a lo largo de toda su carta, porque ya lo ha mencionado antes el apóstol Juan. Fíjense si van al capítulo 2, mis hermanos. Fíjense en el capítulo 2, a partir del versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tinieblas. ¿Se dan cuenta? El tema de amar al hermano aparece en nuestro texto, capítulo 3, versículo 11, y Juan va a volver a mencionarlo cuando llegamos al capítulo 4, mis hermanos. Fíjense en el versículo 7 del capítulo 4. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por tanto, fíjense que el tema, el mensaje de amarse los unos a los otros, es central aquí para el apóstol Juan. Ahora bien, este amarse los unos a los otros, mis hermanos, es lo que yo llamo un mensaje, un mandamiento aquí en Juan caleidoscópico. Ya me dice, ¿qué es lo que está diciendo el pastor aquí? Quizá algunos saben lo que es un caleidoscopio, que era una especie, mis hermanos, de tubo que uno miraba por dentro y aparecían una serie de figuritas. Y a medida que iba dando vueltas, esas figuritas cambiaban y salían figuritas nuevas. Pues bien, esto es lo que sucede aquí, mis hermanos, con el mandamiento de amarse los unos a los otros. Porque Juan, el mandamiento es el mismo, pero es como un caleidoscopio. Lo vincula y lo une a diferentes aspectos. Por ejemplo, en el capítulo 2, el amar al hermano, el amar los unos a los otros está relacionado con estar o bien en la luz o estar bien en las tinieblas. Aquel que no ama al hermano permanece en las tinieblas, mientras que aquel que ama al hermano permanece en la luz. Cuando llegamos ahora al capítulo 3, mis hermanos, Juan coge el caleidoscopio del amarse los unos a los otros y le da la vuelta. Y lo que aparece vinculado, mis hermanos, es que amarse los unos a los otros está en relación a la identidad de ser hijos de Dios o ser hijos del diablo. Porque ese es el contexto inmediato a nuestro texto en el día de hoy. Fíjense en el versículo 11. Fíjense simplemente cómo empieza el versículo. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta de este por qué, mis hermanos? El versículo 11 con ese por qué es introducido a modo de causa, a modo de razón. El apóstol Juan ha dicho algo y ahora dice, porque hemos oído desde el principio este mensaje. La cuestión es, ¿qué es aquello que el apóstol Juan ha estado diciendo con anterioridad a este versículo? Y lo que el apóstol Juan ha estado mostrando, mis hermanos, sobre todo en los versículos del 1 hasta el 10 del capítulo 3, ha estado mostrando lo que son las implicaciones éticas, las implicaciones morales de ser
hijos de Dios. Porque ser hijos de Dios, mis hermanos, implica una serie de implicaciones morales y éticas. Ser hijos de Dios conlleva un tipo de vida específica, concreta y determinada. En el caso del contexto inmediato, si lo leen en sus casas, mis hermanos, se van a dar cuenta de que el apóstol Juan dice de que aquellos que son hijos de Dios tienen una vida justa. En ese contexto entendido, una vida justa, una vida que es coherente, consistente, que está en línea con el conocimiento de Cristo y el Evangelio de Cristo Jesús. Aquellos que son hijos de Dios tienen una vida justa en el sentido, mis hermanos, de que es una línea que está, una vida sometida, mis hermanos, a esa justicia de Cristo y una vida que no permanece en el pecado. Aquellos que son hijos de Dios no pecan. ¿En qué sentido? En que su vida no es una vida de permanencia en el pecado. Por el contrario, aquellos que son hijos del diablo son aquellos cuya vida no es una vida justa, es decir, una vida que no es consistente, coherente con Cristo, con su Evangelio, una vida, mis hermanos, que permanece en el pecado, aquello que es contrario al ser mismo de Dios. Esa es la distinción que hacen los primeros versículos. Y Juan, fíjense, que resume esto en el versículo 10. Fíjense en el versículo 10, mis hermanos. Se lo voy a leer un poquito más cercano a lo que es el original. Pero fíjense lo que dice en el versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y lo que el original pone ahora aquí es, no es de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí es claro. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel cuya vida no es coherente y consistente con esa verdad manifestada y revelada de Cristo Jesús, con esa verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una vida que no está en línea con quién es Dios como luz en sí mismo y que permanece en el pecado, en eso se manifiestan. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Por lo tanto, en el contexto, es hijo del diablo. Ahora bien, el versículo 10 dice otra cosa, mis hermanos. Fíjense, no lo pierdan de vista. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, aquí el original pone, no es de Dios, y después aparece, y también el que no ama a su hermano. Escuchen bien lo que aquí Juan está diciendo. La evidencia que muestra, mis hermanos, de que uno no es de Dios, es decir, no es hijo de Dios y por lo tanto hijo del diablo aquí, no solamente es aquel que no hace justicia, sino que es aquel también que no ama a su hermano. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué? Bueno, el versículo 11 responde. Fíjense. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense cómo la Biblia responde por sí misma. ¿Por qué aquel que no ama a su hermano no es de Dios? La razón, la causa es porque nosotros, aquellos que somos hijos de Dios por la gracia de Dios en Cristo Jesús y el Evangelio, hemos escuchado un mensaje desde el principio. ¿Y a qué se refiere aquí Juan con este principio? Bueno, aquí no se refiere a Génesis 1:1. En el principio, ¿qué es lo que hizo Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿A qué no se refiere a este principio? Aquí se refiere, mis hermanos, al momento en que Cristo Jesús irrumpió en la historia. Se refiere al principio en que Cristo Jesús vino, mis hermanos, y ese evangelio, por la gracia de Dios, llegó a nuestras vidas. Ese evangelio irrumpió, mis hermanos, y transformó nuestras vidas. Desde ese principio hay un mensaje que todo hijo de Dios ha escuchado y debe saber. Y es un mensaje claro. Es un mensaje que no tiene vuelta de hoja. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. Desde el momento en que el evangelio irrumpió en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas, ese es un mensaje que está implícito. Ese es un mensaje y un mandamiento al cual somos llamados a vivir y a obedecer por la gracia de Dios. Por tanto, fíjense el argumento de Juan. Es bien simple, mis hermanos. Todo aquel entonces que no ama al hermano significa que no ha oído este mensaje de amarse los unos a los otros. No en el sentido de oírlo simplemente, sino de oír y de hacer. Y aquel que no ha oído entonces ese mensaje y no ama a su hermano, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que no es de Dios. La lógica de Juan es simple, pero las palabras, mis hermanos, son duras. Las palabras, mis hermanos, son serias. Porque implica entonces, mis hermanos, de que si no hay amor por el hermano, amor por aquel hermano en quien el evangelio también transformó su vida, amor por aquel que ha sido depositario del amor de Dios y de la gracia de Dios como lo hemos sido nosotros, si ese amor no está, entonces la adopción de ser hijos tampoco está. Porque una de las evidencias de ser de Dios, una de las evidencias de ser hijos de Dios, una de las evidencias de esa identidad de haber sido adoptados como hijos de Dios, es que hemos oído y amamos a nuestros hermanos. Ese amor es una prueba de identidad como hijos de Dios. ¿Quieren ver esto? Juan ahora nos da el ejemplo. Un ejemplo de identidad. Y nos toma el ejemplo de Caín y Abel. Fíjense ahora en el versículo 12. Fíjense, el ejemplo contrario. Si cogemos del 11, hemos oído desde el principio que nos amemos unos a otros, y ahora el ejemplo contrario. No, como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Juan no tenía pelos en la lengua, mis hermanos. Hemos oído, amaros los unos a los otros, amemos al hermano. No, como Caín. Y fíjense que lo primero que hace Juan aquí es identificar la identidad de pertenencia de Caín. ¿Quién era Caín? ¿A quién pertenecía Caín? Fíjense, no como Caín, que era, ¿de quién? Que era del maligno. Es otra manera de decir que pertenecía al diablo. ¿Se dan cuenta? Determina, mis hermanos, la identificación de quién era Caín, a quién pertenecía Caín. Y eso en el contexto de Génesis, mis hermanos, estoy seguro que saben de qué va, porque yo sé que aquí en esta iglesia han predicado Génesis, ¿ya? Estaba hablando, mis hermanos, con Javier, y Javier me dice, bueno, hemos predicado de Génesis, estamos en Eclesiastés, hemos estado en Pedro, no sé qué. Y yo le digo, bueno, Javier, oye, déjame algo de la Biblia para predicar. Digo, porque si no voy a tener que predicar de los apócrifos, ¿ya? En Génesis, Eclesiastés, Pedro. Fíjense que aquí están ya versados en Génesis, mis hermanos. Y una de las cosas claras que Génesis nos muestra es el progreso de las dos simientes, de la simiente de la mujer y de la simiente de Satanás.
en ese Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Y después Génesis en sus genealogías nos muestra, mis hermanos, el progreso de esas dos simientes. Y lo primero que nos encontramos, mis hermanos, es en Génesis 4, cómo esas dos simientes chocan. Y la simiente, mis hermanos, de la serpiente que recae ahí en Caín, se manifiesta. Posiblemente esta es una de las razones por las cuales no se aceptó la ofrenda de Caín. Pero fíjense que se muestra lo que es ese que pertenecía, era del maligno. Sea como sea, mis hermanos, fíjense que la evidencia que demuestra que Caín era del maligno, ¿cuál es aquí? La evidencia que demuestra su identidad es lo que él hizo. Asesinó, mató a su hermano. Fíjense el 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Se dan cuenta? El asesinato es la evidencia de a quién pertenecía Caín. Y sigan leyendo el versículo 12. ¿Y por qué causa lo mató? Bueno, aquí hay muchas teorías. Una teoría es porque tuvo envidia. Otra teoría es porque la ofrenda de Abel era mucho mejor que la ofrenda de Caín. Pero fíjense que Juan aquí responde la causa por la cual Caín mató a Abel. No solamente porque era el maligno, sino porque fíjense lo que dice. Dice, porque, ¿se dan cuenta cómo responde? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y uno dirá, hombre, bueno, Rubén, evidentemente que sus obras eran malas, asesinó a su hermano. Pero mis hermanos, el punto aquí es que las obras malas de Caín hablan de su identidad. Son obras que lo identifican como perteneciente al maligno. Mientras que las obras de Abel, justas, lo identifican como perteneciente a Dios, como hijo de Dios. Fíjense, les doy dos muestras de ello, mis hermanos. Son obras que hablan de identidad aquí. Fíjense, en Hebreos 11, versículo 4, ¿qué es lo que se nos dice ahí de Abel? Hebreos 11, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, escuchen bien, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por la fe, Abel ofreció algo más excelente que Caín. Y la declaración que se dio es que él era justo. Fue uno de los primeros justos por la fe de la historia. Fue declarado justo. Ahora, mis hermanos, cojan el contexto que les he explicado en Juan capítulo 3. ¿Quién es el justo en Juan capítulo 3? Lo hemos visto. El justo es aquel que es hijo de Dios. Es aquel cuya obra lo identifica como hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí son obras de identidad. Cuando Caín, mis hermanos, mató a su hermano Abel, esa mala obra simplemente era una obra que lo identificaba no como hijo de Dios, sino como hijo del maligno. El asesinato era la evidencia máxima, última y extrema que lo identificaba como hijo del maligno. Son las mismas palabras que Jesús les dijo a los fariseos. Fíjense en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo les dice. Tampoco tenía pelos en la lengua Jesús aquí, Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Por eso les dice Jesús, por eso queréis matarme. ¿Se dan cuenta, mis hermanos?
esa obra de querer matar y de matar a su hermano lo identificaba como perteneciente al maligno. Y piensen en lo que era, mis hermanos, el asesinato. De un hermano hacia otro, ¿eh? Génesis 4 no es cualquier cosa. Es el primer asesinato, no de un desconocido. El asesinato de un hermano de carne hacia el otro. ¿Saben lo que era ese asesinato, mis hermanos? Era la muestra última, extrema y más fuerte que había, mis hermanos, de un hermano que no amaba al otro. Porque era decirle de manera práctica: te quiero ver muerto. Quiero que desaparezcas de mi vida. No quiero que estés más presente delante de mí. Y ese asesinato fue la forma más extrema y última, no solamente de aborrecer, sino de no amar a su hermano. Un acto que dañó hasta lo más profundo la vida de su hermano Abel. Es duro, ¿no? Fue en cierta manera lo mismo que pasó con los hermanos de José. ¿Qué querían hacer los hermanos con José? Querían matarlo. Y ahí apareció ¿quién? Apareció Rubén. Por eso llevo ese nombre. Apareció Rubén, mis hermanos. Y entre otras cosas se le encendió la lucecita a Rubén. Dijo: oye, no lo matemos. No lo matemos. ¿Qué le vamos a decir a nuestro padre? No lo matemos. Oye, tirémoslo ahí a una cisterna, a un pozo, y que sea lo que tenga que ser. No, después lo vendamos y todo. ¿Saben qué, mis hermanos? Rubén estaba igual que Caín. Porque sí, quizá no lo iban a matar, pero el deshacerse de su hermano era exactamente el mismo principio. Era decirle: no te queremos más en nuestra vida. No queremos ni verte. Queremos borrar tu memoria completa de nuestras vidas. Esta es la forma más terrible, mis hermanos, de no amar al hermano. Y aquí Juan nos dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros, no, ese no, pónganlo en mayúscula, no como Caín. ¿Quién era de quién? Del maligno, y mató a su hermano. Ese ejemplo, mis hermanos, nos muestra algo que es de suma importancia. Esta es la razón, mis hermanos, por la cual, como hijos de Dios que hemos escuchado este mensaje, mis hermanos, esta es la razón por la cual estamos llamados por la gracia de Dios a actuar amándonos los unos a los otros. Porque, mis hermanos, si ese amor no está, entonces no hay evidencia de adopción divina como hijos de Dios. Si ese amor no está, hay evidencia de otra paternidad. El principio entonces es que ese amor debe estar, pero no cualquier tipo de amor, lo veremos. Es un amor que no daña ni atenta contra la vida de mi hermano o de mi hermana. Es un amor, mis hermanos, que es una deuda constante hacia mi hermano y mi hermana. ¿Saben que se nos dice que no debemos deber nada a nadie? Bueno, y ahora que llega la campaña de la declaración de la renta, ténganlo claro esto. No debemos deber nada a nadie. Pero hay una cosa que sí debemos siempre ser deudores los unos de los otros. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 13. Fíjense a Pablo en Romanos 13, mis hermanos. En el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Hay una deuda que nunca podemos saldar con nuestros hermanos en Cristo. Hay una deuda que nunca podemos decir al hermano: ¿sabes qué? Ya te he amado suficiente. Si Dios hubiese dicho esto hacia nosotros, mis hermanos, no sé dónde estaríamos. Pero nos amó hasta el fin, lo veremos. Hay una deuda que no podemos decir: ya te he amado suficiente. Esa deuda la tenemos constante con el hermano. No adulterarás, no codiciarás. Son mandamientos que dañan al hermano. Porque el amor no daña al prójimo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Este ejemplo es simple. Pero este ejemplo, contrario a lo que significa amarnos los unos a los otros, amor, nos muestra de que ese amor nos identifica como hijos de Dios. Y es un amor bien concreto y específico. Es un amor que no daña ni atenta contra la vida del hermano. Eso es lo primero que vemos en este texto. El ejemplo de lo que significa, mis hermanos. El ejemplo contrario. Pero ahora fíjense que Juan desarrolla un conocimiento ahora. El conocimiento que tenemos al amarnos los unos a los otros. Y fíjense que ese conocimiento, mis hermanos, está expuesto en los versículos del 13 al 15. Fíjense que ahí se menciona 2 veces, mis hermanos, el verbo conocer, saber. Fíjense en el versículo 14. Nosotros sabemos. ¿Se dan cuenta? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis, ¿se dan cuenta el segundo? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Se dan cuenta? 2 veces menciona el verbo conocer, el verbo saber. Sabemos, sabemos. Juan ahora aquí desarrolla un conocimiento, mis hermanos, que tenemos cuando nos amamos los unos a los otros. Y lo primero que conocemos, mis hermanos, es que el amor por los hermanos es evidencia de vida en Cristo Jesús. El amor a los hermanos es evidencia de vida en Cristo Jesús. Fíjense en el versículo 13. El versículo 13 parece un tanto extraño, mis hermanos. Fíjense, dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Pero qué tiene que ver esto aquí? Ha estado hablando de amarnos los unos a los otros, no amarnos como Caín, que lo identificaba como hijo del maligno y que su amor atentó, que su odio atentó contra la vida de su hermano. Y ahora de repente va Juan y en el versículo 13 pone: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y hay algunos que aquí dicen, mis hermanos, que Juan está escribiendo siguiendo los últimos discursos de Jesús en su evangelio, en el evangelio de Juan del 13 al 16. Donde Jesús, después de mencionar el nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, amaros los unos a los otros, Jesús después empieza a hablar de cómo el mundo aborrecerá a sus discípulos. Por eso algunos dicen, bueno, aquí Juan está siguiendo lo que es la línea de el discurso o los últimos discursos de Jesús a sus discípulos. Pero quizá el tema no va por ahí. Porque fíjense que aquí Juan, mis hermanos, toma algo. Toma el tema de aborrecer. Y la idea de aborrecer aquí es odiar. Fíjense en el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y es interesante que tome ese tema de aborrecer u odiar. Porque en su carta, en esa carta de Primera de Juan, el tema de aborrecer está ligado, mis hermanos, a no amar al hermano. Fíjense en el capítulo 2, a partir del versículo 9. Fíjense cómo liga el tema de aborrecer con no amar. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Se dan cuenta? Por
Por lo tanto, Juan toma el tema de aborrecer con el tema de no amar al hermano. Ahora bien, la diferencia es que en nuestro texto, el versículo 13, el aborrecer, mis hermanos, es el aborrecer del mundo hacia aquellos que son hijos de Dios. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Esto, mis hermanos, no debería llevarnos sorpresa a ninguno de nosotros. Esto quizá debería ser, ¿saben qué? Debería ser la primera clase de discipulado para todo nuevo creyente, mis hermanos. De que una vez uno ha sido llevado de la familia del mundo a la familia de Dios en Cristo Jesús, inmediatamente se pone en una situación de que el mundo lo va a aborrecer y odiar. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce a Cristo, porque el mundo no conoce a Dios, porque el mundo no conoce a aquel que es nuestro Padre celestial, mis hermanos. Cuando fíjense, quédense con este tema en el versículo 13. ¿Lo guardan? No os extrañéis, el mundo os aborrecerá. ¿Lo van a guardar? Porque luego se lo voy a preguntar, ¿eh? Con el café se lo voy a preguntar. El mundo os aborrecerá. Guárdenlo ahí. Porque ahora fíjense lo que dice en el versículo 14. Nosotros, parece que aquí retoma el tema Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ese texto, mis hermanos, ese verbo, hemos pasado, ¿ya? Nosotros sabemos que hemos pasado es pasivo, es decir, literalmente dice, nosotros sabemos que hemos sido pasados de muerte a vida. Es decir, ninguno de nosotros se pasa por sí mismo de muerte a vida. Es alguien quien lo toma y lo pasa de estar muerto a estar vivo en Cristo Jesús. Y evidentemente esta es la obra que nuestro Dios hace. Es Dios quien en su gracia, mis hermanos, y habiéndonos dado una nueva vida, nos pasa de muerte a vida. ¿A qué tipo de vida, mis hermanos? Una vida eterna. Una vida, mis hermanos, que aquí en la carta de Juan, esa vida, mis hermanos, no es algo abstracto. Porque hoy en día hay gente que habla de la vida eterna. Y le preguntas, oye, ¿exactamente qué es la vida eterna? Y te dice, vivir para siempre. Bueno, sí. ¿Se imaginan vivir para siempre con esta vida, mis hermanos? Una vida eterna con dolores de cadera. Una vida eterna con dolores de cabeza. ¿Se imaginan, mis hermanos? Unos hablan de vida eterna y no saben exactamente de qué están hablando. No, Juan lo tiene muy claro. En su carta, mis hermanos, en esa carta, la vida a la cual hemos sido llevados por Dios, es esa vida, mis hermanos, que se ha manifestado desde el principio. Es esa vida que fue anunciada y proclamada. Es esa vida, mis hermanos, que llega y nos es dada en la persona histórica de nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida por excelencia. Él es la vida anunciada, testificada, recibida. Aquello que escuchamos, vimos y nuestras manos, nos dice Juan, tocaron y palparon concerniente al verbo de vida. Es esa vida en Cristo Jesús. Es esa vida, mis hermanos, que Juan la entiende, que por la obra de Dios hemos sido llevados a un conocimiento de quién es Dios y quién es Cristo, a una vida de comunión y de relación con el Padre y con el Hijo. Una vida, mis hermanos, que para Juan, si leen sus cartas, esa vida nos ha sacado, ¿saben del qué? Nos ha sacado del juicio y de la condenación eterna. Y lo sabemos porque esa expresión, ser pasados de muerte a vida, Cristo la utiliza en Juan 5, mis hermanos, versículo 24. Es la misma expresión. ¿Y qué es lo que se nos dice ahí? Fíjense, Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuál es esa vida eterna? Fíjense, y no vendrá a condenación, mas ha pasado, escuchen la frase, mas ha pasado de muerte a vida. Qué glorioso, mis hermanos. Sabemos que hemos sido pasados de muerte a vida.
Y esa vida, ese conocimiento de quién es Cristo, esta comunión con el Dios eterno, mis hermanos, implica haber sido pasados y sacados de la condenación eterna por nuestro pecado y rebelión contra Dios. Por su gracia, Él nos pasó, mis hermanos, de muerte a vida. Y esa vida, mis hermanos, en la teología de Juan, es una vida que nos es impartida de lo alto. Esa vida, mis hermanos, en la cual fuimos regenerados y nacidos de nuevo por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que cogió estos corazones de piedra y los transformó en corazones de carne. Y donde había muerte, dio vida. La vida del Cristo resucitado en nosotros. Mis hermanos, todo creyente tiene en cierta manera una evidencia subjetiva de esto. El Espíritu que está en nosotros da evidencia de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. A veces nos asusta hablar de las cosas subjetivas. Dice, uy, no, subjetivo. Pero en nuestra salvación hay una parte subjetiva. El Espíritu que mora en nosotros, mis hermanos, da evidencia de que somos hijos de Dios. Pero los sentimientos, mis hermanos, no son la base sobre la cual se sustenta nuestra fe. Porque hace años alguien me dijo, no, siempre hago lo que siento. Siempre cogido de la mano de Dios. Le dije, pues bueno, ¿sabes qué? Digo, a veces Dios no siempre va cogido de tu mano con lo que sientes, ¿no? Porque no te mueves por los sentimientos, te mueves por convicciones bíblicas enraizadas en la palabra de Dios. Y esa realidad de haber sido pasados de muerte a vida, fíjense que aquí Juan no se queda en una evidencia subjetiva, da una evidencia objetiva, una evidencia práctica. ¿Cómo sabemos que hemos sido pasados de muerte a vida? ¿Cómo sabemos que tenemos esa vida en aquel que es la vida por excelencia, Cristo Jesús? ¿Cuál es la evidencia? Mis hermanos, no se la doy yo, se la da la Biblia. Fíjense el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mis hermanos, no puedo añadir más aquí. ¿Cuál es la evidencia que Juan dice que existe en aquel que ha sido pasado de muerte a vida? Que le ha sido implantada una vida nueva que no tenía en él. La evidencia es que ahora esa nueva vida conlleva en ella implícita sí o sí el amar al hermano que también ha sido pasado de muerte a vida. En amar al hermano que ha sido redimido por la gracia de Dios, al igual que uno ha sido redimido por la gracia de Dios. Esa es la evidencia, mis hermanos. Fíjense, el nuevo nacimiento, que Dios nos haga nacer de nuevo, y en ese nuevo nacimiento está, mis hermanos, ligado el haber sido adoptados como hijos de Dios, no nacidos por voluntad humana ni de carne, sino ¿por qué? Por la voluntad del Dios Altísimo. Habiendo sido nacidos de nuevo, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y una de las evidencias implícitas, mis hermanos, es que esa vida conlleva sí o sí amor por el hermano y la hermana en Cristo. Un amor que es continuo. Así es la manera como Juan lo expresa. Sabemos que hemos sido pasados de muerte a vida en que amamos de manera continua al hermano. Es decir, no es un amor a ratos y a momentos. Es un amor continuo. Y mis hermanos, yo sé que eso es difícil. Pero eso solamente se da si uno es nacido de nuevo. Porque hay momentos, mis hermanos, seamos sinceros, hay momentos que a uno le entran las ganas de tirar la toalla con el amor hacia los hermanos. O quizá hay momentos que quiere tirar la toalla por la cabeza, mis hermanos, al hermano. Porque a veces uno se pregunta, pero Señor, ¿por qué no me has traído a ese hermano o esa hermana con un manual de instrucciones para saber cómo amarle?
Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ninguno de nuestros hermanos y hermanas ha venido con manual de instrucciones. Pero les doy un secreto. Tú tampoco. Yo tampoco, mis hermanos. Y esa nueva vida en Cristo se evidencia, no con grandes cosas a veces, sino con esas pequeñas cosas que a veces son difíciles, de amarnos los unos a los otros. ¿Sabes? Juan escribe su carta para poner de manifiesto las herejías que habían entrado en aquella congregación, para que los hermanos lo supiesen. Pero Juan escribe también su carta para que aquellos hermanos que estaban dudando en su fe fuese fortalecida en esa fe que habían creído. Y una de las pruebas que les pone y les muestra es que para ser fortalecido en tu fe, para saber claramente que has pasado de muerte a vida, una evidencia clara, es que amas a tu hermano. No de manera perfecta, ya lo daremos en la gloria esto, ¿ya? Así que a veces seguirán teniendo que tirar la toalla y la toalla por la cabeza de su hermano. Pero ese amor está. Por tanto, si te preguntas en cierta manera, ¿quieres saber que has sido pasado de muerte a vida? Pregúntate y considera, ¿cuál es tu amor hacia tus hermanos y hermanas en Cristo? Porque aquel que no ama, fíjense cómo acaba el versículo 14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Se dan cuenta? Por tanto, solamente es por el nuevo nacimiento, por esa obra de Dios, que ese amor, por su gracia, puede darse. Porque sabemos que ese amor, como hemos dicho, se evidencia de nueva vida en Cristo. Pero fíjense, hay otro conocimiento. El odio hacia los hermanos es evidencia de muerte. Fíjense que Juan es claro en esto, en el versículo 15, mis hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjense, mis hermanos, este versículo 15 es de gran importancia en todo el argumento de Juan. ¿Saben por qué? Porque ese versículo 15, mis hermanos, lo que hace es todo lo que Juan ha estado explicando en los versículos 11, 12, 13 y 14, ahora Juan lo resume y lo pone de manera conjunta en este versículo 15. Fíjense, mis hermanos, lo que dice. Todo aquel que aborrece, odia a su hermano es homicida. Fíjense que hay un detalle que debemos tomar atención aquí, mis hermanos. Juan aquí podría decir, el que no ama a su hermano es homicida. ¿De qué podría decir esto? Porque es el tema que ha estado tratando. Sabemos que hemos sido pasados de muerte a vida porque amamos al hermano. El que no ama al hermano permanece en la muerte. Yo, por lo tanto, yo diría, el que no ama a su hermano es homicida. Pero Juan no dice el que no ama. Juan de repente dice el que aborrece, el que odia. Vale, y ahora viene la pregunta. ¿Están preparados? Yo les hago preguntas para que no se duerman. ¿Dónde hemos visto que Juan ha introducido el tema de aborrecer u odiar? En el versículo 13. En ese que parecía fuera de contexto. En el versículo 13 es el mundo quien aborrece u odia a los hijos de Dios. Y ahora Juan aquí en el 15 toma del 13 y en lugar de decir el que no ama, dice el que aborrece a su hermano es homicida. Por lo tanto, mis hermanos, si el mundo es el que aborrece a los hijos de Dios, el que aborrece a su hermano, ¿qué es lo que está diciendo Juan aquí? Que es mundano. Que es aquel que tiene una misma actitud y modo de vida que el mundo tiene. Ese mundo que no conoce a Dios, que no quiere a Dios, que le da la espalda. El que odia, aborrece a su hermano está en el mismo nivel y en el mismo campo de juego que el mundo. ¿Lo entienden? Pero ¿saben lo que diría yo ahora aquí? Bien, si es así, Juan, yo escribiría, el que aborrece a su hermano es
del mundo. Pero ahora va Juan y nos cambia el esquema. Y no dice eso. Dice, el que aborrece a su hermano es homicida, asesino. Bien, ¿qué ejemplo nos ha dado Juan del primer asesino de la historia? Caín. Y mis hermanos, lo que Juan está haciendo aquí, lo que la Escritura está haciendo es lo que solamente la Escritura inspirada por Dios puede hacer. Que aquel que aborrece a su hermano, lo aborrece, lo odia, tiene una actitud igual que la del mundo y su actitud es homicida, es hacer exactamente lo mismo que hizo Caín, matar y atentar contra la vida de su hermano. Por tanto, ahora, plantéense lo siguiente. Quizá cuando estaba en el primer punto alguien ha podido pensar y plantearse, bueno, pero no, yo no he llegado a matar a mi hermano como lo hizo Caín. ¿Estás seguro? Porque el Señor Jesús, mis hermanos, en el Sermón del Monte, tiene unas palabras que son importantes. Fíjense lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. De la marinera, ¿eh? Los fariseos decían, bueno, no matarás. Solamente si clavo un cuchillo en la espada de mi hermano, entonces incumplo ese mandamiento. Y Jesús dice, espera, que el que se enoja, el que llama fatuo, el que llama necio a su hermano, esto, delante de los ojos de Dios, es igual que cometer homicidio. Por lo tanto, pregúntate, ¿has matado alguna vez a tu hermano? Gracias a Dios, mis hermanos, que Cristo no queda ahí. Dice, si sabes que hay algo, si un hermano tiene algo contra ti, ¿sabes qué? Deja tu ofrenda. Deja tu ofrenda delante del altar. Ve y primero reconcíliate con tu hermano. Y entonces vuelve, da tu ofrenda. Antes es la reconciliación que no la adoración. Fíjense, mis hermanos, que esas palabras son difíciles y duras. Por lo tanto, uno tiene que plantearse, y con eso llego al último punto y ya termino. Mi iglesia sabe que cuando digo ya termino, son 5 minutos, eso es media hora más, ¿ya? Pero voy a intentar que no sea así aquí, ¿ya? La cuestión es, mis hermanos, bueno, esto que es altamente difícil, mis hermanos, tremendamente difícil. La pregunta es, ¿cuál es la base sobre la cual los amamos los unos a los otros? Tiene que haber una base donde yo pueda sustentarme para realizar esas cosas. Y la base, fíjense, mis hermanos, primero es una base teológica, la base del Evangelio de Cristo. Porque esa base, mis hermanos, es que amarnos unos a otros implica dar la vida como Cristo lo hizo. Fíjense en el versículo 16. Fíjense que ahora la actitud de Cristo es totalmente contraria a la de Caín y a uno que aborrece a su hermano. Fíjense en el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Fíjense, mis hermanos, esto es glorioso. Ahora nos da la base. En eso conocemos lo que es el amor. Ese amor que no daña, ese amor que no atenta, ese amor que no hace mal a la vida del hermano. Ese amor primero lo hemos conocido nosotros personalmente, aquellos que hemos sido amados por Dios. ¿Y cómo lo hemos conocido? Lo hemos conocido, mis hermanos, en que Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Él puso su vida, lo más preciado,
lo más glorioso que tenía, la puso por nosotros. Aquellos que le aborrecimos, aquellos que le odiamos, aquellos que somos pecadores, Cristo Jesús puso su vida. Fue un sacrificio sustitutorio, mis hermanos. Tomó nuestro lugar en aquella cruz. Expió nuestro pecado. Propició la ira de Dios. Cargó la culpa por nuestro pecado, mis hermanos. Eso es lo que el amor de Cristo Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que hemos conocido. ¿Y por qué esto es tan importante? Mis hermanos, porque si se dan cuenta, el Evangelio y ese amor que hemos conocido es contrario a lo que Caín hizo con su hermano Abel. Es contrario a aborrecer al hermano. El amor que hemos conocido, mis hermanos, es un amor que no pensó primeramente en él mismo. No pensó en su propio bien, no pensó en su propio beneficio, no pensó en sus propios intereses, no pensó en su propia gloria. Pensó en la miseria y necesidad que teníamos como pecadores. Y fue un amor que no dañó en ningún momento nuestra vida, sino todo lo contrario. Fue un amor, mis hermanos, que la enriqueció hasta el fin, porque dio su vida. Por lo tanto, si has conocido el amor de Dios en Cristo Jesús, si has sido pasado por gracia de muerte a vida, si puedes decir como el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Si este amor es real en tu vida, entonces mira cómo termina el versículo 16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si te preguntabas qué es amarnos los unos a los otros, es esto. Es un amor que llega hasta el punto de poner la vida por el hermano en Cristo Jesús. Y esto es bien difícil, mis hermanos. Pero fíjense que aquí nos da la base y la evidencia. Si en algún momento tú has dudado de si Cristo verdaderamente te ama, si en algún momento has dudado de si hay o no hay un Dios, porque a veces estas cosas se dan en nuestra vida. Si hay dudas en esto, ¿sabes qué? No mires a tus propios sentimientos y pensamientos, mira lo que es la cruz de Cristo Jesús y verás cuánto Cristo te amó. Así deberemos amarnos. Ahora la pregunta es, ostras, y con esto termino, ¿tengo que dar mi vida por el hermano? ¿Tengo que dar literalmente la vida por el hermano? ¿Cuántos aquí lo harían? No levanten la mano. Porque hay una base práctica, no solamente teológica. La base práctica es que amarnos los unos a los otros implica decirlo y hacerlo. Fíjense, mis hermanos, de la misma manera que uno puede matar al hermano sin necesidad de clavarle un cuchillo en la espalda, uno puede amarlo entregando su vida sin necesidad de dar literalmente su vida. Pero sí dando, mis hermanos, aquello que quizás es más preciado para uno. Fíjense el versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué está mencionando ahora aquí Juan aquí? Pero fíjense lo que dice. Pero el que tiene bienes, ¿viene esa palabra bienes? Esa palabra en el original, mis hermanos, viene de la palabra vida. Pero una palabra de vida distinta, de donde viene biología. No podría decir aquí, pero el que tiene vida, bienes, posesiones en este mundo y ve que su hermano está en necesidad y no da lo más valioso que tiene para cubrir la necesidad de su hermano, entonces, ¿cómo el amor de Dios puede estar en él? Mis hermanos, Cristo dio lo más valioso que tenía, Cristo dejó su gloria.
No se aferró a ser como igual a Dios para su beneficio. Cristo vio nuestra necesidad como ovejas que no teníamos pastor, desamparadas, la miseria de nuestro pecado, y dio lo más valioso que tenía, su vida. Por tanto, el amarnos muchas veces, mis hermanos, implicará dar lo más valioso que podemos tener en nuestra vida por amor al hermano. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Calvino decía que el Evangelio no solamente es una doctrina de lengua, sino que es una doctrina de vida. Mis hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es glorioso. A los que amó en el mundo los amó hasta el fin. Dio su vida. Y ese amor que hemos conocido es lo que nos capacita para amarnos los unos a los otros. Si quieres conocer este amor de Cristo, obedece lo que Cristo te dice. Arrepiéntete. Cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tus pecados serán perdonados, pero verás ahí cuánto Cristo te amó. Acude a Cristo por la gracia de Dios. Y si en Él estamos, que sea su gracia y su amor aquel que nos capacite para que ese mensaje que hemos oído desde el principio sea real en nosotros y en medio de nosotros. Amémonos unos a otros. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas.